Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 17. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la educación primaria. Comprensión y expresión oral. Elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Estrategias de intervención educativa. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. El hombre es el único ser vivo que tiene palabra. Aristóteles. De entre las múltiples facetas que la persona es capaz de desarrollar, es sin duda el lenguaje la que lo define como hombre racional. El desarrollo del lenguaje es el vehículo del perfeccionamiento del pensamiento. Desde un punto de vista funcional, el lenguaje aparece como una actividad humana compleja mediante la cual se aseguran dos funciones básicas: la comunicación y la representación. El niño y la niña construyen la organización semántica a través de la representación del mundo que les rodea y de la comunicación que establecen con dicho mundo, o sus intermediarios, que son los adultos de su entorno. La lengua se les brinda como una realidad preexistente en la que progresivamente van a penetrar y que acabarán dominando mediante el establecimiento de relaciones entre significantes y significados. Hablar es una actividad social desde su origen que progresivamente y a partir de la comunicación, se interioriza y se convierte en pensamiento. La enseñanza de la lengua oral es tan importante como la enseñanza de la lengua escrita. Ambos procesos de enseñanza-aprendizaje son objetivos de etapa y no de área, es decir, que durante todas las etapas de educación obligatoria, infantil, primaria y secundaria, los objetivos referidos al lenguaje, ya sea oral o escrito, requieren una metodología compleja, una minuciosa planificación y, evidentemente, una evaluación que, si bien deben priorizarse en el área de lengua, conciernen a todas las áreas del currículo. Uno de los fines de la educación, como expresa la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. J. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial si la hubiere y en una o más lenguas extranjeras. 1. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la educación primaria. El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la atención a los usos orales como vehículos de expresión, aprendizaje y control de la propia conducta. La producción oral formal invita a iniciarse en las estrategias básicas de planificación, que se irán asimilando, de manera acompañada a lo largo de la etapa. Se proporcionarán también modelos ajustados a las distintas situaciones comunicativas y ámbitos, que ofrezcan pautas para ordenar el texto oral y adecuar el registro y el comportamiento no verbal. Gestualidad, movimientos, mirada, corporalidad, etc. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona, y permiten también el registro de las producciones orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis y revisión. En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el respeto. Para ello, se deben brindar herramientas para la escucha activa, la comunicación asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. En el ámbito escolar y social,
La educación lingüística debe capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida, en la construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables, en relación con los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desigualdades. 1,1. Desarrollo de la comprensión y expresión oral. La comunicación, entendida como comprensión y expresión, debe ser el eje en torno al cual han de organizarse los contenidos de esta área a lo largo de la educación primaria, ya que aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con otros. Como expresa el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, y en el cual nos basamos para el desarrollo del tema. Los aprendizajes de lengua castellana y literatura no pueden concebirse, en modo alguno, como la mera transmisión y recepción de contenidos disciplinares. Por el contrario, deben entenderse como un proceso en construcción, basado en la reflexión y el análisis acompañado, cuyo fin último es formar personas capaces de comunicarse de manera eficaz y ética. De la manera como se lleve a cabo la enseñanza de la lengua en la educación primaria depende, en gran medida, que los discentes entiendan que el dominio del lenguaje no responde a una exigencia externa ajena a sus intereses y a su realidad, sino a una necesidad de comunicarse de forma más satisfactoria, de conocer y aprender del medio que les rodea, de precisar y de organizar su pensamiento. Asimismo, de ello depende que los alumnos desarrollen sus capacidades comunicativas mediante la explotación de usos nuevos y personales del lenguaje, que lleguen a experimentar placer en la expresión propia y en la audición de los textos producidos por otras personas. La finalidad última de la enseñanza de la lengua en esta etapa educativa debe ser el enriquecimiento del lenguaje oral, que el niño y la niña ya usan cuando comienzan la educación primaria. Cuando inician la escolaridad obligatoria, dominan ya gran parte de la complejidad del uso de la lengua y demuestran comprender su intención cuando expresan deseos e ideas y cuando responden a otras personas. Pero la asunción del bagaje lingüístico que los discentes traen a la escuela no debe conducir al falso supuesto de que éstos ya han adquirido el dominio total de la lengua. Partir de la lengua que los discentes traen a la escuela sin perder de vista las diferencias señaladas supone, entre otras cosas, que se han de crear situaciones y actividades de aprendizaje en las que tengan necesidad de usar formas más elaboradas y estén motivados para ampliar y enriquecer su lenguaje. Supone también tener en cuenta el papel modélico del profesorado y de los textos que se empleen como punto de partida de las posteriores exposiciones o creaciones textuales que los discentes efectúen, sin que esto signifique en ningún caso un desprecio hacia la lengua funcional que el niño trae a la escuela. Desde el inicio de la escolaridad, es imprescindible desarrollar en los escolares la capacidad para valorar las diferencias lingüísticas como una importantísima aportación cultural. En este sentido, y como está expresado en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, la primera de las competencias específicas de lengua castellana y literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos e iniciarse en la reflexión interlingüística, incluidas las lenguas de signos. La comprensión oral es un proceso activo mediante el cual no solo se capta el sentido general del mensaje, sino que, al dotarlo de significado, éste se relaciona con los conocimientos previos, estableciendo nuevas conexiones y construyendo nuevas representaciones sobre la realidad circundante y sobre sus elementos. Trabajar la comprensión oral implica, pues, favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar con una actitud crítica la amplia gama de mensajes que se reciben en la vida cotidiana. Para ello se incidirá en la captación de los elementos del discurso y de las relaciones lógicas que mantienen entre sí, relaciones que permiten situarse en el tiempo y en el espacio, diferenciar las partes del todo, captar las relaciones causales y de dependencia, etc.
Una vez entendidos estos elementos se podrá interpretar el sentido de las ideas que no están explícitamente expuestas, evaluarlas desde un punto de vista objetivo, diferenciando los hechos de las opiniones, valorando hasta qué punto se refieren a contenidos reales o son producto de la imaginación, y reaccionar ante ellas de acuerdo con criterios personales. Pueden gustar o no, provocar acuerdo o rechazo, tristeza, alegría, etc. Solo si se trabaja la comprensión entendida como este conjunto de destrezas, los discentes podrán ampliar realmente su conocimiento sobre la realidad a través de la lectura y de la interacción verbal con los otros. En este sentido, convendría insistir en la capacidad de escuchar, no como actitud pasiva, sino como una actitud necesaria y como una vía para la formación de mentes abiertas y espíritus críticos. Para desarrollar la expresión oral es imprescindible practicarla, es decir, tener la oportunidad de comunicar libremente, de transmitir a los demás los sentimientos, vivencias, ideas y opiniones propias. El desarrollo expresivo supone aprender a generar ideas, a centrar la atención sobre un tema, a organizar la estructura del mismo y a darle forma no solo de acuerdo con los parámetros de la coherencia, corrección y propiedad, sino logrando un estilo personal que sea realmente expresión de algo propio que se desea compartir con otros. El escolar ha de ser protagonista en el proceso de comunicación, tanto en su aspecto receptivo como productivo. Ha de aprender la lengua usándola en el intercambio con sus compañeros y con el profesor. La lengua aparecerá como un verdadero instrumento para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo, recuerdos, apetencias, rechazos, etc., para obtener y ofrecer información, y para cumplir y promover una acción o un comportamiento determinado. En la comunicación real, cotidiana, estos tres aspectos aparecen entrelazados, siendo pues necesario tenerlos en cuenta simultáneamente. Potenciar el desarrollo comunicativo del alumno equivale a permitir que la lengua se despliegue en todas sus dimensiones. El dominio de la lengua oral es una condición básica para dominar la lengua escrita, de tal manera que las posibles deficiencias en la primera, pobreza de léxico, mala articulación, etc., acaban reflejándose en la segunda. En cualquier caso, el lenguaje oral y el lenguaje escrito deben apoyarse mutuamente, lo que obliga a plantear su enseñanza y aprendizaje en estrecha interacción con el fin de que este apoyo se produzca realmente. El uso de la lengua ha de constituir un medio eficaz de comunicación con los otros, tanto en su forma como en su contenido. Al hablar o escribir, uno ofrece su experiencia, sus conocimientos, sus emociones, sus fantasías y sus sueños, y a través de los temas que elige y de la forma en que los presenta, expresa parte de su sistema de valores y de sus creencias. Fomentar en los escolares un uso autónomo y personal del lenguaje, y no solo una utilización mecánica, es el mejor camino para potenciar su formación integral como seres autónomos, conscientes y creativos en el medio en que viven. El dominio del léxico es uno de los pilares básicos sobre los que descansa el desarrollo del lenguaje oral. Se trata de enriquecer su vocabulario explorando, por una parte, otras posibilidades semánticas de las formas léxicas que ya utiliza, y por otra, de ampliarlo con formas nuevas partiendo de los intereses más próximos y abriéndose progresivamente hacia campos más alejados y diversos. Una ayuda muy valiosa para que los alumnos amplíen su vocabulario es el juego de palabras, en el cual manipulan palabras dividiéndolas, juntando unas con otras, uniendo una parte de unas con una parte de otras, etc. 1,2. Secuenciación por ciclos. El aprendizaje y la enseñanza de la lengua en la educación primaria deberá hacerse desde la manipulación y la creación de textos para adquirir coherencia, corrección idiomática y propiedad expresiva, aspectos esenciales del proceso de enriquecimiento del lenguaje que se desea propiciar. Pasamos a formular una secuenciación, analizando las características lingüísticas por ciclos y las maneras de desarrollar las mismas desde un punto de vista específicamente oral. 1.2,1. Primer ciclo. Los niños utilizan la lengua para llevar a cabo acciones de interacción con el mundo que les rodea, sean objetos o personas, pero no siempre se realizan estas acciones a través del código lingüístico. En este ciclo, y sobre todo en su primer curso,
hay que estar principalmente atentos a los diferentes códigos que utilizan para comunicarse. Como tipos de situaciones comunicativas para este ciclo, proponemos la conversación, el diálogo y el monólogo. A. Conversación y diálogo. Estas dos situaciones comunicativas son propias de estas edades. Los escolares conversan y dialogan de forma continua. Conviene partir de situaciones que ya se han vivido o que se realizan a diario. Crear situaciones simuladas en las que los discentes pidan, soliciten, informen, etc. Sirve en un primer momento para conocer la competencia lingüística con la que llegan al primer curso de primaria. Las representaciones dramáticas, donde los papeles están estructurados, facilitan la adquisición de estas normas. Lo importante es que el profesorado haga una secuencia minuciosa de acciones lingüísticas que se pueden llevar a cabo con la conversación. B. Monólogo. El monólogo es una producción infantil que los escolares utilizan para contar sus cosas a los demás, narrar hechos vividos o decir sus sentimientos. A veces no se habla porque no se sabe qué decir. Proponer estrategias tendentes a desarrollar el qué decir es previo a cualquier actividad sobre esta situación comunicativa. La exageración a través de la estructura de la comparación es una técnica que nos facilita el camino. El alumnado de estas edades necesita modelos de expresión, así como descubrir el carácter lúdico, creativo y comunicativo de la lengua. La creación conjunta de la biblioteca de aula, teniendo en cuenta las características anteriores, es fundamental en este ciclo para garantizar procesos y relaciones afectivas con la lengua y la literatura. La discusión en el aula sobre los sentidos que las palabras adoptan en distintos contextos de situación ayuda a la elaboración reflexiva del significado. Tanto en esta situación comunicativa como en las coloquiales de conversación o diálogo, se deben tener en cuenta las características articulatorias de los discentes para detectar dislalias, sustitución de un fonema por otro, alteración de un fonema, omisión de un fonema, disfemias, tropiezos y repeticiones al hablar, tartamudeo, balbuceo y tartajeo. Relacionado con la fonación existen las disfonías de la infancia, uso de un tono más alto del normal. Los juegos de voz de expresividad y sonoridad con palíndromos, palabras reversibles que significan igual leídas en uno u otro sentido, radar y anacíclicos, palabras reversibles que cambian de significado, lámina animal, son de gran utilidad. Las acciones lingüísticas que se proponen deben plantearse a través de distintos códigos y canales. Así, se pueden contar historias verbalmente por medio de juegos, del teatro, el vídeo. Los juegos de simbolización donde se narren historias o acontecimientos por medio de imágenes sin letras, de dibujos, etc. serán más sistemáticos en el primer curso que en el segundo, con el fin de garantizar la conexión entre los procesos planteados en educación infantil y su desarrollo hacia el signo lingüístico en el primer año de primaria. Conviene en esta situación comunicativa prestarle atención a adverbios y conectores que indican sucesión de acciones. Los escolares son muy repetitivos en el uso de determinados enlaces, entonces. 1.2.2. Segundo ciclo. Para este ciclo se introducen los usos formales en la lengua oral, que se caracterizan porque la relación que se establece es, por lo general, de desigualdad entre los interlocutores. Se proponen unas intenciones u objetivos muy delimitados, exponer, explicar, disculparse, requerir, solicitar, etc., que exigen unas secuencias en la preparación o desarrollo del encuentro. Reflexión y atención, preparación previa a esquemas. Todo esto implica unas normas estrictas, aunque compartidas por los interlocutores. Dar y tomar la palabra en el momento adecuado. Escuchar atentamente. Atenerse al tema establecido, selección del registro lingüístico, uso de posturas corporales, que dan a este tipo de encuentros el tono formal que los caracteriza. Las estrategias de comprensión que se proponían para el ciclo anterior se deben seguir trabajando en este. Como situaciones comunicativas proponemos para este ciclo la conversación, el monólogo, la descripción y la encuesta. A. Conversación. Para este ciclo se proponen una serie de acciones lingüísticas que implican un tono formal para la interacción personal. El grado de formalidad variará según sea el ámbito o escena donde se desarrolle la comunicación
y los participantes e intenciones que cada encuentro pone en juego. La intención última de estos aprendizajes consiste en saber que existen momentos y escenas de encuentro que exigen un uso de la lengua diferente al espontáneo. Se pueden hacer juegos de voz, trabalenguas, recitaciones, juegos expresivos. Estas actividades tienen sentido por sí mismas para desarrollar contenidos literarios, de lectura de expresividad. Hay que tener en cuenta en estas producciones y en otras orales, la actitud del profesorado en relación al registro lingüístico usual de los discentes de estas edades, familiar y coloquial fundamentalmente, y la variedad o modalidad local. Hay que dar razones por las que determinados contextos y situaciones demandan el uso de un registro u otro, de una variedad local o del estándar. B. Monólogo. Para estos años el monólogo se presenta con una estructura más formal. En el tercer curso sería conveniente poner en marcha procedimientos orales, recitados o leídos, que mediante la representación preparen el salto a lo más formalizado. Así se pueden llevar a cabo acciones lingüísticas con la intención de rogar, suplicar, convencer, utilizando canales y códigos diferentes, gestos, juegos de voz, cuerpo, sonorizaciones, dibujos, etc. De forma progresiva, se irá dando paso a la producción y recepción de textos monologados expositivos. Se pueden realizar acciones lingüísticas con la intencionalidad de exponer, explicar, comentar hechos, fenómenos estudiados en otros ámbitos educativos, hechos históricos, hazañas populares de cómic, televisivos, de cuentos leídos u oídos, fenómenos naturales, campañas de defensa ecológica, de salud, de igualdad de género, etc. También se puede exponer para imaginar, interpretar, reelaborar un dibujo, un cartel, un anuncio, un cómic sin palabras, una propaganda. El dominio de estas situaciones implica usos de tiempos verbales, presente, pasado, futuro, conectores que cohesionen el texto. La recitación es una situación idónea para trabajar características prosódicas que influyen en la comprensión del que escucha. El uso de marcadores prosódicos, entonación, pausas, espacios orales, matizaciones de voz y marcadores no verbales, gestos, mímica, puede hacer más fácil la comprensión de lo que se recita o se lee. La literatura de tradición oral, por otra parte, como la folclórica, adivinanzas, canciones, cuentos que no están recogidos por escrito, juegan un papel fundamental en esta tarea. También se deben seguir trabajando los trabalenguas, retahílas y demás formas orales de los ciclos anteriores. Son actividades que hacen avanzar las destrezas lectoras y ayudan a desarrollar estrategias comprensivas y expresivas. En estas situaciones comunicativas tienen gran importancia las frases hechas, pues aportan expresividad, dinamicidad y variedad a la comunicación. De alguna forma, relacionadas con las frases hechas están las fórmulas de inicio de las narraciones. Su conocimiento por parte del alumnado le permite la variedad, la individualización de núcleos semánticos que hacen referencia a épocas. Érase una vez en aquel tiempo, hace ya mucho, muchísimo tiempo, personas. Había en cierta ocasión conocida con el nombre de lugares, en un lugar muy lejano, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Había una vez un país, hechos, ocurrió que, sucedió como veréis. C. Descripción. El objeto de la descripción consiste en decirnos o decir a los demás cómo son las cosas, las personas, los ambientes, los lugares, etc. Los escolares de estas edades empiezan a sentir interés por los demás, por lo que les rodea. Son observadores. El desarrollo de la percepción influye en este proceso. Es conveniente continuar al principio de estos años con las técnicas trabajadas en el curso anterior. Las exageraciones, las comparaciones, las soluciones a problemas sencillos de la vida cotidiana, etc. Se pueden proponer descripciones sencillas de seres imaginarios y ficticios que hayamos dibujado, cómics de naves espaciales que hayamos visto en diapositivas, vídeo. Se pueden hacer también pequeñas descripciones de los lugares donde vivimos, de animales que tenemos, de personajes populares que conozcamos por medio de narraciones orales, de sucesos de nuestra familia. Un incendio, una tormenta, una sorpresa agradable. Junto con estas propuestas conviene elaborar archivos documentales, personales de grupo o de clase, que faciliten la tarea descriptiva. D. Encuesta.
A estas edades la encuesta cumple varias funciones. Ponerlos en contacto con una situación dada. Conocer datos, hechos, que estaban en su entorno y desconocían en su totalidad. Reflexionar sobre la sociedad en la que vive y a la que pertenece. El trabajo consistiría fundamentalmente en elaborar pequeños cuestionarios sobre temas de su interés o por alguna razón escolar. Salud, medio ambiente, con el fin de obtener datos e interpretarlos. Aprenderán también, por supuesto, la técnica en sí de la encuesta, así como los modos de interaccionar, comunicarse en ámbitos distintos. 1.2,3. Tercer ciclo. Al empezar este ciclo, se supone que los discentes han adquirido habilidades y recursos referidos a la adquisición del código, a la comprensión textual y a la lectura. El alumnado ha de poner en juego estrategias y habilidades trabajadas durante los ciclos anteriores. Como tipos de situaciones comunicativas proponemos para este ciclo la conversación, el monólogo, la descripción, la entrevista y la encuesta. A. Conversación. En este ciclo debe afrontarse la conversación desde esta doble perspectiva. Desarrollar acciones lingüísticas que impliquen propósitos e intencionalidades más complejas que en ciclos anteriores. Expresar una opinión, reflejar vivencias y sentimientos personales y discutir, opinar. Plantear estas situaciones comunicativas de conversación en ámbitos diversos, pandilla, familia, lugares deportivos, escuela, con temas de otras áreas sobre problemas personales. Esto implica conversar en distintos niveles de formalidad y, por consiguiente, utilizar normas y formas distintas en la comunicación. Es propio de este ciclo que el alumnado distinga los contextos de situación, donde la comunicación se produce y aplique a cada uno sus características peculiares. Por ser la discusión una situación muy formalizada, la estructura sintáctica se asemeja mucho a la que se utiliza en el código escrito. Uso de estructuras sintácticas complejas, desarrolladas y bien cohesionadas, las frases terminadas, vocabulario específico ajustado, poco uso de muletillas, tics lingüísticos o palabras comodín. Sí, no me digas. Mientras que en el otro contexto este tipo de recursos sería mucho más frecuente. B. Monólogo. La exposición es una situación comunicativa que se introduce en este ciclo como un tipo de monólogo. Es un texto escrito para ser dicho, que a ser posible el receptor no debe adivinar que se ha escrito, aunque lo presuponga. Por consiguiente es una situación muy específica, no existen interlocutores activos, la relación es jerárquica, las secuencias las marca el emisor así como el tono, aunque la situación en sí ya disponga de uno, el serio y durante su desarrollo se hagan incursiones al espontáneo. Jugar con las palabras es muy importante a estas edades. A la búsqueda de palabras escondidas en otras, enmascaradas, etc., son posibles juegos recogidos en una amplia bibliografía creativa. Pero también los chistes, adivinanzas, retahílas, canciones y refranes están llenos de estos juegos y además, permiten el doble sentido, la ironía, lo equívoco. El desarrollo del drama y la situación épica son momentos anteriores y que preparan la situación expositiva. Se deben hacer ejercicios con textos épicos y ateniéndose a las características de estas situaciones comunicativas. Se deben plantear en forma de representación, de canción recitada, de romance histórico o referido a la vida actual. Lo que se pretende con estas actividades es facilitar las habilidades que requiere una buena exposición oral. No se debe abandonar en este ciclo la elaboración de notas, guiones, pequeños resúmenes, que nos ayuden a estructurar las ideas y configurar las distintas partes de su desarrollo posterior. También se plantearán situaciones simuladas. El uso de textos de tradición oral y folclórica debe apoyar y guiar gran parte de las actividades que se han propuesto. El uso del vídeo, el ordenador, la grabadora, el micrófono, así como personas que puedan pasar por el aula son básicos para estas adquisiciones. No se debe abandonar en este ciclo la tarea de contar cuentos. Además del desarrollo de estrategias cognitivas de orden narrativo, impulsa la creatividad, aumenta la competencia intertextual y textual, guía el uso de los marcadores prosódicos y no verbales, que son importantísimos para el deleite, la comprensión y el gusto por la lectura y la escritura.
Memorizar canciones, poemas, retahílas, hechos, adivinanzas, es rescatar del olvido formas de vivir, de conocer, de hablar y construir la cultura. Es por este motivo por el que el profesorado de la etapa debe secuenciar el proceso de la recitación. Al principio se planteará como técnica para adquirir recursos, destrezas, habilidades y de forma progresiva se ha de ir dando paso al conocimiento de estas formas literarias, dónde se cantaban, contaban o referían, cómo se enseñaban y se aprendían. Trabajar la situación comunicativa de la recitación significa el uso de la biblioteca, lecturas de todo tipo, dirigida personal, dramatizada, pública, producciones propias, simuladas de otros autores, literatura clásica, folclórica, popular, etc. C. Descripción. En estas edades no se pretende la producción de estructuras textuales puras, narración, descripción, argumentación, sino representar con las palabras los objetos, hechos o personas a que nos referimos. Por tanto, hay que evitar la ambigüedad. Hay que cuidar los marcadores prosódicos y no verbales que se proponen para este ciclo y exigir su uso adecuado. Respecto a la cohesión textual, hay actos de habla que exigen el conocimiento de conectores conjuntivos. Anterioridad. Antes de que, con anterioridad desde antes de que, por adelantado de antemano previamente. Comienzo en principio primeramente al pronto inicialmente. Posterioridad. Simultáneamente junto a de paso durante entre tanto en tanto que en esto que, a medida que. Contraste de ideas, sino que, por contra con todo eso, antes bien así y todo por mucho que por el contrario contrariamente. El sistema verbal adquiere en estos ejercicios una importancia capital. No basta con que se sepan los tiempos verbales de memoria, para que su uso sea habitual y adecuado. Es la creación de situaciones comunicativas de uso y la reflexión sobre las propias producciones, las que garantizan, modifican y afianzan la adecuación del sistema verbal. La lectura, en todas sus formas y maneras, debe facilitar estos trabajos. Frases hechas, memorizaciones de todo tipo, el uso del diccionario, representaciones de hechos, visitas a lugares, etc. Desarrollan la competencia intertextual del alumnado y les ayuda a resolver situaciones en la producción textual. Así, oír expresiones, verlas escritas, leer y reflexionar sobre estructuras sintácticas que se repiten, conocer figuras literarias, formas de decir determinadas ideas, palabras u objetos, constituyen lo que se ha dado en llamar competencia intertextual. Traer a las propias producciones recuerdos de otras ajenas que las enriquecen y completan. D. Entrevista. La entrevista es una situación comunicativa enormemente formalizada. La relación entre los participantes es jerárquica y en el contexto escolar también distante. La intencionalidad básica que esta situación tiene en la escuela es la informativa. Obtener datos de una persona o personas para documentar una tarea concreta, para saber sobre una actividad que realiza el entrevistado, etc. La entrevista consta de unas fases que conviene respetar, para que su desarrollo tenga éxito y sea adecuada. Recogida de información sobre la persona que se entrevista. Hacer un cuestionario. Las preguntas deben ir orientadas hacia aquello que se quiere saber, aunque se incluyan otras por simple curiosidad o deferencia hacia el entrevistado. Escucha atenta. En el desarrollo de la entrevista suelen darse datos que nos pueden interesar y no se habían previsto. Reestructurar el cuestionario e introducir como pregunta lo que ha surgido. Reunir la información e introducirla en el lugar que la demandó. Debe cumplir los objetivos propuestos, plantearla como una forma de comunicarse con los otros y satisfacer unas intenciones. Encuesta. Continuando con la realización de pequeños cuestionarios, esquemas y recogida de datos y tareas como leer anuncios que ofrecen información y hacer comentarios al respecto, también conviene durante este ciclo poner en juego estrategias tendentes a plantear encuestas propias de un ámbito en otro distinto y simular las reacciones de la gente. Una posible estrategia que puede seguirse podría ser: se le dan al alumnado por grupos vocabularios cortos pero muy especializados para realizar una encuesta. Luego se escoge la población a la que se va a encuestar y se anotan las reacciones. Las reflexiones de clase sobre este tipo de tareas
son muy importantes para hacer competentes a los niños en este tipo de situaciones comunicativas e iniciar el camino hacia las formas de manipulación de la opinión pública. 1,3. Elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. Aprender lengua es aprender a significar, a interaccionar comunicativamente con los demás. La mayor parte de la comunicación humana ocurre en un nivel no verbal. Según el sociólogo norteamericano R. Bert Weistey, solo el 35% del mensaje humano pasa por la palabra, un 38% está vehiculado por la entonación y el resto por la actitud corporal. La concepción funcional pragmática de la naturaleza de la lengua, es decir, del uso que hacen los hablantes de la lengua en su actuación lingüística, considera la lengua como la actividad social cuya función es satisfacer las necesidades de comunicación que surgen en los procesos de interacción entre los humanos. Uno de los presupuestos fundamentales de este paradigma es la consideración de que todo enunciado está ligado a un contexto, y su sentido depende del tema del discurso o del texto y de la situación de comunicación en que se produce. No se puede interpretar un código lingüístico al margen de las convenciones contextuales de uso. Este lenguaje no verbal es inferior al hablado y al escrito en cuanto a la manifestación de las ideas y conceptos abstractos, pero puede compararse con ellos cuando se trata de la manifestación de los estados afectivos. Puede ser incluso más universal y más locuaz, en cuanto que se presta menos a lo convencional por su espontaneidad, y por cuanto su correspondencia a la cosa significada también puede ser más veraz. Desde una perspectiva psicolingüística y antropolingüística hay que tener en cuenta las palabras, pero también los gestos, las referencias a los elementos de la situación, la variedad y el registro lingüístico que se usa, los datos que no se expresan pero que se presuponen en todo contacto y que el receptor interpreta, el sentido que se le atribuye a las palabras, las actitudes de los participantes, las manifestaciones afectivas, etc. La comprensión de mensajes orales implica la identificación de elementos paralingüísticos propios de la lengua oral, gestualidad, y el valor de los elementos suprasegmentales o prosódicos, el acento, la entonación, el ritmo, esenciales para detectar intencionalidades comunicativas y las variedades lingüísticas. Son el control de la voz, los gestos, los movimientos, las vocalizaciones, los elementos prosódicos. Nos ayudan a transmitir un mensaje, pero también hacen que sea convenientemente comprendido. Los factores lingüísticos, así como los paralingüísticos y kinésicos, y también el entorno, condicionan la percepción y comportamiento de los participantes que intervienen en el contexto de una clase, tanto de los alumnos como del profesorado. La paralingüística estudia las actividades comunicativas no verbales que acompañan al lenguaje verbal. La kinésica estudia los movimientos corporales significativos que acompañan al lenguaje oral y que poseen valor expresivo en la comunicación oral. Abarca los gestos, las posturas, movimientos faciales y las maneras. Cada cultura posee un código de expresión corporal diferente, y al mismo tiempo que aprendemos o enseñamos una lengua, debemos intentar comprender los códigos de la gestualidad de que disponen sus hablantes. 2. Estrategias de intervención educativa. 2,1. Aspectos generales a tener en cuenta. Desde la didáctica de primeras y de segundas lenguas, han surgido reflexiones y experiencias innovadoras que han aportado criterios didácticos en el campo de la enseñanza de la oralidad. No obstante, las diferentes propuestas de intervención en el aula, las tareas que habitualmente son planificadas y desarrolladas en referencia a la oralidad en las aulas, siguen siendo muy diversas, dependiendo de factores de diferente naturaleza, epistemológicos, didácticos, contextuales, etc. Tradicionalmente la expresión oral ha tenido una mayor presencia real y efectiva en las tareas de aula de educación infantil, asambleas diarias, por ejemplo, desapareciendo el tiempo dedicado a la expresión oral a lo largo de la educación primaria de forma paralela a cómo el alumnado avanzaba en la misma. La oralidad tiene una presencia constante en las aulas que se traduce en actuaciones distintas, dinámicas e interactivas, siendo la realidad del aula la que determina su complejidad. Vila 2004 propone de cara a la intervención didáctica
los siguientes formatos de actividad oral y de intervención didáctica en las aulas. Formatos de la actividad oral y de intervención didáctica en las aulas. Actividad oral en el aula. Intervención didáctica. 1. Gestionar la interacción social en el aula, instrucciones, correcciones, explicaciones, resolución de conflictos, géneros orales espontáneos propios del día a día, la gestión del aula como contexto reglado. Comentarios sobre aspectos pragmáticos y lingüísticos generales, turnos, pronunciación, uso de muletillas. Fomento de la participación del alumnado en la actividad oral. 2. Dialogar para construir conocimientos académicos, comentario y discusión oral previa a la producción de los géneros escritos, propios del ámbito académico. Valoración de la capacidad reflexiva. 3. Exponer y argumentar conocimientos, opiniones o relatos de forma monologada. Producción de géneros orales formales. Saber analizar la situación comunicativa, intención, relación entre los participantes, lugar y tiempo que se dispone para hablar, para poder planificar unos discursos adecuados al contexto. Tarea compleja y lenta que requiere reflexión e intervención didáctica durante el proceso de aprendizaje. Asesoramiento durante el proceso de planificación del discurso. Objetivos y evaluación específica sobre el uso de estrategias discursivas. Adecuación de los discursos al contexto. La actividad de lengua oral en las aulas implica enseñar a planificar el discurso e intervenir didácticamente durante su planificación, y ello se traduce en un trabajo focalizado de los distintos elementos y estrategias que configuran la competencia oral. M. Vila, 2004. Por tanto, la actividad oral se entiende como un espacio de enseñanza y de aprendizaje, susceptible de programación y de evaluación específica. La intención última de este formato es doble. A. Trabajar con el alumnado procesos de planificación del discurso y estrategias discursivas que puedan ser incorporadas progresivamente en los géneros discursivos que producen. B. Por otra parte, que este aprendizaje se incorpore en el uso habitual de la lengua oral en las diferentes situaciones comunicativas. De esta manera, con el alumnado de los primeros cursos de educación primaria, propondremos actividades orales más centradas en la consolidación de las estructuras lingüísticas básicas y de reconocimiento de aspectos pragmáticos y formales, en situaciones básicamente de tipo conversacional. Progresivamente se propondrán actividades orales más elaboradas que impliquen una tarea planificadora y reflexiva sobre lo que se va a decir. Vila, 2004. Propone para ello un enfoque de la lengua basado en las secuencias didácticas, porque es una orientación que permite integrar procedimientos lingüísticos y considera la intervención didáctica como eje del aprendizaje durante el proceso de planificación del discurso oral. Según Vila, 2004, sus características son: 1. Pequeño ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado a una tarea y articulado en forma de secuencia temporal. 2. Los objetivos son concretos, limitados y compartidos con el alumnado. 3. Incorporan las 4 habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir, a pesar de que prioriza una de ellas. 4. Las actividades se planifican desde una perspectiva pragmática, pone en relevancia el contexto comunicativo. 5. Integran los distintos tipos de evaluación: evaluación inicial, formativa y sumativa. Se prioriza la evaluación formativa. 6. Está previsto el uso de pautas de observación o de control, tanto durante el proceso de planificación del discurso, como para el análisis de la producción final. 7. Permiten introducir modificaciones al observar su incidencia tanto en el proceso como en los resultados de las producciones lingüísticas. 8. Tienen una duración aproximada de 6 a 10 horas de clase. De esta forma se propone trabajar de manera secuenciada, con tareas y actividades breves, permitiendo el seguimiento formativo y continuo del proceso en diversos momentos. A. Planificación de la actividad oral. Integración de procedimientos y estrategias discursivas. B.
Revisión del discurso oral durante el proceso de planificación. C. Intervención didáctica durante el proceso. D. Focalización de estrategias discursivas concretas y limitadas. La clase de lengua castellana y literatura ha de ofrecer contextos diversificados y significativos, donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la incipiente reflexión sobre los usos orales formales o informales, espontáneos o planificados. La interacción oral requiere ir adquiriendo estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, claridad, correcta dicción y con el tono y el registro adecuados, así como iniciarse en el uso de estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La evaluación de la oralidad cada vez está más integrada en las aulas y, por tanto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las razones por las que tradicionalmente no ha estado integrado dicho trabajo ha sido por la dificultad para la evaluación. En el actual Road 157/2022 de 1 de marzo, se establecen criterios de evaluación para que la oralidad pueda ser evaluada, no solo al final del proceso, sino que aporte información durante el mismo, sobre el grado de consecución de las competencias específicas conectadas con sus descriptores del perfil de salida. 2,2. La comunicación oral en el currículo. Para llevar a cabo la intervención educativa, cogemos como referencia el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Dado el enfoque inequívocamente competencial de la educación lingüística, la gradación entre ciclos se establece en función de la complejidad de los textos, de los contextos de uso, de las habilidades de interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexionar sobre los usos, así como del grado de autonomía conferido a los alumnos y alumnas. De ahí que exista un evidente paralelismo entre los ciclos. 2.2,1. Competencias específicas. El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya finalidad es concretar y vertebrar la aportación del área de lengua castellana y literatura a los objetivos generales de etapa y al desarrollo del perfil de salida. En definitiva, recogen la finalidad última de las enseñanzas del área, siempre entendida en términos de movilización de los aprendizajes. La adquisición de las competencias específicas debe producirse de manera progresiva a lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos individuales de maduración cognitiva. La comunicación oral se encuentra enmarcada en un grupo de competencias específicas que se relacionan con la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito personal, educativo y social. La adquisición de las competencias específicas debe producirse a partir de la articulación de los saberes de todos los bloques del área, de manera coordinada e interrelacionada, promoviéndose en todo momento la interacción comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con los demás agentes que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, y como ejemplo, nos vamos a referir a las competencias específicas tercera y décima enmarcada en primero del primer ciclo. 3. Producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro adecuados para expresar ideas, sentimientos y conceptos, construir conocimiento, establecer vínculos personales, y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz, sino también ético del lenguaje. Relativa a la ética de la comunicación, es de carácter transversal a todas ellas. Se centra en las prácticas comunicativas no discriminatorias,
para identificar y rechazar los abusos de poder a través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta por la cultura de la paz. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSA3, CC1, CC2, CC3. 2.2,2. Criterios de evaluación. Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas competencias específicas, a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación se establecen para cada uno de los ciclos. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. Son referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Relacionados con las competencias específicas 3, especificamos los siguientes criterios de evaluación. 3,1. Producir textos orales y multimodales sencillos, con planificación acompañada a partir de modelos dados. 3,2. Participar en interacciones orales, a partir de modelos dados utilizando algunas normas básicas de la cortesía lingüística. 3,3. Reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza, del entorno cercano del alumnado. Relacionados con las competencias específicas 10. 10,1. Identificar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal, acompañada sobre los aspectos elementales verbales de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 10,2. Identificar, con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias elementales para la escucha activa y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflictos. 2,3. Saberes básicos. Para abordar las actuaciones descritas en las competencias específicas, es imprescindible movilizar los saberes básicos que desarrollan la comunicación oral, y deben entenderse como un proceso en construcción, basado en la reflexión y el análisis acompañado, cuyo fin último es formar personas capaces de comunicarse oralmente de manera eficaz y ética. Contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y a la adquisición de competencias. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es, por lo tanto, imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Relacionados con la competencia específica 3 y con el criterio de evaluación 3,1. Especificamos los siguientes saberes básicos. B2,2. Propiedades textuales, estrategias elementales para la coherencia y la cohesión. B3,3. Producción oral, pronunciación y entonación. Actitud postural. Construcción y comunicación de conocimiento mediante la planificación y producción de textos orales y multimodales sencillos. Relacionados con la competencia específica 3 y con el criterio de evaluación 3,2. Especificamos los siguientes saberes básicos. B3,1. Interacción oral adecuada en contextos informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas. Relacionados con la competencia específica 3 y con el criterio de evaluación 3,3. Especificamos los siguientes saberes básicos. C1. Lectura acompañada de obras o fragmentos variados y diversos de la literatura infantil y de la literatura popular andaluza,
adecuados a sus intereses y organizados en itinerarios lectores. C6. Lectura expresiva. Dramatización o interpretación de fragmentos de la literatura infantil y de la literatura popular andaluza, atendiendo a los procesos de comprensión y al nivel de desarrollo. Relacionados con las competencias específicas 10 y con el criterio de evaluación 10,1. Especificamos los siguientes saberes básicos. A4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. B3,2. Comprensión oral, identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. B3,4. Comprensión lectora. Estrategias elementales de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global. Identificación de elementos gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Relacionados con las competencias específicas 10 y con el criterio de evaluación 10,2. Especificamos los siguientes saberes básicos. B1,1. Incidencia de los componentes situación, participantes, intención en el acto comunicativo. B3,1. Interacción oral. Interacción oral adecuada en contextos informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas. Resumiendo todo lo dicho en un cuadro. Área de primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos. 3. Producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro adecuados para expresar ideas, sentimientos y conceptos, construir conocimiento, establecer vínculos personales, y participar con autonomía y una actitud cooperativa y empática en interacciones orales variadas. 3,1. B2,2. B3,3. 3,2. B3,1. 3,3. C1. C6. 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 10,1. A4. B3,2. B3,4. 10,2. B1,1. B3,1. 2,2,4. Situaciones de aprendizaje. El progreso en los aprendizajes de comunicación oral debe permitir al alumnado responder a situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, social y educativo. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias competencias. A continuación, presentamos el procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje. 1. Localizar un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo, los animales que conocemos, las cosas que nos gusta comer, una excursión a los juguetes preferidos. 2.
Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo, el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable. 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo, excursión a la exposición sobre el montaje o collage centrado en el libro de la fiesta para celebrar, la decoración de, etc. 4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica, y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el para qué. 5. Secuenciación didáctica. Cómo, con qué, cuándo, dónde, etc. se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, al desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje DUE. Es importante hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Hemos visto a lo largo del tema cómo en la actividad escolar el desarrollo de la lengua oral es fundamental. Esto implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian, utilizar activa y efectivamente los códigos y habilidades verbales y no verbales y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. En la lengua hablada, el papel central es para quien aprende, y es necesario que el profesorado sepa orientarlos para que el uso de las habilidades de la lengua hablada vaya generando el hábito de reflexionar sobre cómo se hacen las cosas. En el desarrollo de la expresión oral juega un papel esencial saber seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la comunicación lingüística, el diálogo, la lectura, la escritura, etc. Para aprender a hacerlo es necesario que en las diferentes áreas curriculares se generen situaciones comunicativas y proyectos o tareas en cuya resolución sea necesario usar habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.
Es necesario que la competencia comunicativa se aplique también en la búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de todo tipo de medios convencionales o digitales, y de toda suerte de soportes, la comprensión y la composición de mensajes diferentes con intenciones comunicativas o creativas diversas y en soportes diversos, así como dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, para resolver las situaciones propias de cada ámbito curricular. Introducción. El lenguaje aparece como una actividad humana compleja mediante la cual se aseguran dos funciones básicas, la comunicación y la representación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua oral y lengua escrita son objetivos de etapa y no de área, es decir, que durante todas las etapas de educación obligatoria, infantil, primaria y secundaria, estos procesos son de suma importancia. 1. Proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la educación primaria. En el ámbito escolar y social, la educación lingüística debe capacitar al alumnado para tomar la palabra, en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida. 1,1. Desarrollo de la comprensión y expresión oral. La finalidad última de la enseñanza de la lengua en esta etapa educativa debe ser el enriquecimiento del lenguaje oral. Existen grandes diferencias en el uso de esta en función del entorno lingüístico del niño y de la niña. La escuela tiene que subsanar las posibles carencias que el escolar recibe del medio familiar y social en el que vive. Se han de crear situaciones y actividades de aprendizaje en las que tengan necesidad de usar formas más elaboradas. Para desarrollar la expresión oral es imprescindible practicarla. El dominio del léxico es uno de los pilares básicos sobre los que descansa el desarrollo del lenguaje oral. Importancia del habla en el aprendizaje. 1,2. Secuenciación por ciclos. 1,2,1. Primer ciclo. Conversación y diálogo. Conviene partir de situaciones que ya se han vivido o que se realizan a diario, crear situaciones simuladas. Hay que trabajar la actitud de escucha y el respeto a las normas orales. Realización de monólogos. La creación conjunta de la biblioteca de aula es fundamental para garantizar procesos y relaciones afectivas con la lengua y la literatura. 1,2,2. Segundo ciclo. Se introducen los usos formales en la lengua oral, que se caracterizan porque la relación que se establece es, por lo general, de desigualdad entre los interlocutores. Conversación. Hacer juegos de voz, trabalenguas, recitaciones, juegos expresivos. El uso de un registro u otro, de una variedad local o del estándar. Ejecución de monólogos, producción y recepción de textos monologados expositivos. Con la recitación se trabajarán características prosódicas que influyen en la comprensión del que escucha. Se deben seguir trabajando los trabalenguas, retahílas y demás formas orales de los cursos anteriores. También se deben cantar canciones, decir refranes, adivinanzas, canciones de cuna, etc. Utilizar frases hechas que ofrecen datos culturales, formas de ser, actitud ante la vida, formas de ver el mundo que dan información sobre los emisores. Conocimiento de las fórmulas de inicio de las narraciones. Realización de descripciones y encuestas. 1,2,3. Tercer ciclo. Al empezar quinto curso, se supone que los discentes han adquirido habilidades y recursos referidos a la adquisición del código, a la comprensión textual referidos a la lectura. El alumnado ha de poner en juego estrategias y habilidades trabajadas durante los cursos anteriores. Es función de este ciclo, pues, afrontar los contenidos que faciliten la adquisición de los objetivos que se plantean para la etapa, teniendo en cuenta que estos objetivos no son terminales para la educación primaria, sino que muchos de ellos o aspectos concretos se extienden a la educación secundaria obligatoria. Como tipos de situaciones comunicativas proponemos para este ciclo la conversación, el monólogo, la descripción, la entrevista y la encuesta. 1. Conversación. En este ciclo debe afrontarse la conversación desde esta doble perspectiva.
Desarrollar acciones lingüísticas que impliquen propósitos e intencionalidades más complejas que en cursos anteriores. Plantear estas situaciones comunicativas de conversación en ámbitos diversos. Conversar en distintos niveles de formalidad y, por consiguiente, utilizar normas y formas distintas en la comunicación. 2. Monólogo. Texto escrito para ser dicho. Jugar con las palabras es muy importante a estas edades. A la búsqueda de palabras escondidas en otras, enmascaradas, etc. Son posibles juegos recogidos en una amplia bibliografía creativa. Pero también los chistes, adivinanzas, retahílas, canciones y refranes están llenos de estos juegos y además, permiten el doble sentido, la ironía, lo equívoco. Se deben hacer ejercicios con textos épicos y ateniéndose a las características de estas situaciones comunicativas. No se debe abandonar en este ciclo la elaboración de notas, guiones y pequeños resúmenes. El uso de textos de tradición oral y folclórica debe apoyar y guiar gran parte de las actividades. Trabajar la situación comunicativa de la recitación significa el uso de la biblioteca. 3. Descripción. Hay que cuidar los marcadores prosódicos y no verbales y exigir su uso adecuado. Respecto a la cohesión textual, hay actos de habla que exigen el conocimiento de conectores conjuntivos. Hay que conocer el uso de verbos en la actividad práctica que los discentes usan a diario y establecer reflexiones sobre esos usos. Crear situaciones comunicativas de uso y la reflexión sobre las propias producciones. La lectura debe facilitar estos trabajos. Frases hechas, memorizaciones de todo tipo, el uso del diccionario, representaciones de hechos, visitas a lugares, etc. 4. Entrevista. Es una situación comunicativa, enormemente formalizada. La relación entre los participantes es jerárquica. La entrevista consta de varias fases: recogida de información, cuestionario, escucha atenta y reunión de información. 5. Encuesta. Plantear encuestas propias de un ámbito en otro distinto y simular las reacciones de la gente. Las reflexiones de clase sobre este tipo de tareas son muy importantes para hacer competentes a los niños en este tipo de situaciones comunicativas e iniciar el camino hacia las formas de manipulación de la opinión pública. 1,3. Elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral. La mayor parte de la comunicación humana ocurre en un nivel no verbal. Todo enunciado está ligado a un contexto y su sentido depende del tema del discurso o del texto y de la situación de comunicación en que se produce. Hay que tener en cuenta las palabras, pero también los gestos, las referencias a los elementos de la situación y la variedad y el registro lingüístico que se usa. Los factores lingüísticos, así como los paralingüísticos y kinésicos, y también el entorno, condicionan la percepción y comportamiento de los participantes que intervienen en el contexto de una clase, tanto de los alumnos como del profesorado. La paralingüística estudia las actividades comunicativas no verbales que acompañan al lenguaje verbal. La kinésica estudia los movimientos corporales significativos que acompañan al lenguaje oral. 2. Estrategias de intervención educativa. Los problemas conceptuales y prácticos que presenta la enseñanza de la lengua oral derivan de la falta de un modelo explicativo y de la ausencia de una tradición docente en la enseñanza sistemática de esta. Formatos de la actividad oral, Vila 2004. 1. Gestionar la interacción social en el aula, instrucciones, correcciones, explicaciones, resolución de conflictos. 2. Dialogar para construir conocimientos académicos. 3. Exponer y argumentar conocimientos, opiniones o relatos de forma monologada. Primeros cursos de primaria. Actividades orales más centradas en la consolidación de las estructuras lingüísticas básicas y de reconocimiento de aspectos pragmáticos y formales. Cursos posteriores. Actividades orales más elaboradas que impliquen una tarea planificadora y reflexiva sobre lo que se va a decir. Propuesta del modelo de secuencias didácticas, Vila 2004. Permite el seguimiento formativo y continuo del proceso en diversos momentos.
A. Planificación de la actividad oral. Integración de procedimientos y estrategias discursivas. B. Revisión del discurso oral durante el proceso de planificación. C. Intervención didáctica durante el proceso. D. Focalización de estrategias discursivas concretas y limitadas. Evaluación formativa. 2,2. La comunicación oral en el currículo. Dado el enfoque inequívocamente competencial de la educación lingüística, la gradación entre ciclos se establece en función de los contextos, de ahí que exista un evidente paralelismo entre los ciclos. Competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje. La comunicación oral se encuentra enmarcada en un grupo de competencias específicas que se relacionan con la producción, comprensión e interacción oral y escrita concretamente, y como ejemplo, nos vamos a referir a las competencias específicas tercera y décima enmarcada en primero del primer ciclo. Con ellas sus correspondientes criterios de evaluación y sus saberes básicos. Los criterios de evaluación son referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. La oralidad puede ser evaluada para que aporte información durante y al final del proceso, conectando las competencias específicas con sus descriptores del perfil de salida. Los saberes básicos o contenidos desarrollan la comunicación oral. Es importante dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa. El progreso en los aprendizajes de comunicación oral debe permitir al alumnado responder a situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, social y educativo. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas. Diseñar una situación de aprendizaje donde se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras. Para su diseño a ello hay que seguir un procedimiento. Conclusión. La importancia de la lengua oral en la actividad escolar es fundamental. Enseñar para conseguir alumnos competentes en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian. Utilizar activa y efectivamente los códigos y habilidades verbales y no verbales y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones. Casanova, M.A. La comunicación oral y su didáctica. La muralla. Madrid, 1993. Casán D. Luna M. y Sanz G. Enseñar lengua. Grao. Barcelona, 2016. Cantero N. La comprensión oral y escrita en las aulas de educación primaria, en Revista Innovación y Experiencias Educativas. Diciembre 2010. Cross A. Vila, M. Los usos formales de la lengua oral y su enseñanza, en Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 22. 1999. Guerrero, F.J. Cómo trabajar la expresión oral y la expresión escrita en educación primaria, en Revista Innovación y Experiencias Educativas. Abril 2011. Kremers, M.F. El uso de las estrategias de aprendizaje en la expresión oral. Asele. Actas Sí. Disponible en Centro Virtual Cervantes. 2000. Vázquez F. 10 tipos de actividades para trabajar la expresión oral. Disponible en http://expressing-oral-franvazquez/expressing-actividades-343309224. Vila M. Actividad oral e intervención didáctica en las aulas, en Glosas didácticas en 12, 2004. Vila M. 10 ideas clave para enseñar la competencia oral en clase. Grao. Barcelona, 2015. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo,
por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.